Buenas, buenas y bienvenidos a otra edición de Tomate 20, el espacio donde pensamos y nos pensamos en los juegos de rol. Hoy, en instantes nomás, vamos a tener una charla sobre un poco de la historia de los juegos de rol aquí en Argentina, de las comunidades roleras. Vamos a estar hablando con Franco, uno de los organizadores de October Roll. Nos va a estar contando de su proyecto y un poco de lo que fue esto en otras épocas que hemos tocado con otros entrevistados aquí en Tomate 20, pero que nunca profundizamos. Así que en instantes nomás vamos a estar con eso. Ahora, los avisos parroquiales de siempre. Les recordamos que Tomate 20 es embajador de Roll 20. Sí, vamos a estar dentro de poco en una de nuestras nuevas partidas haciendo unos sorteos de cosas que nos dio Roll 20 para sortear. Les recordamos también que somos recientemente afiliados de HeroForge. HeroForge es una página web donde pueden hacer sus propias miniaturas 3D. Ahí directamente desde la página elegir montones de razas, montones de armaduras, armas, etcétera, ponerlas en pose, pintar las miniaturas y mandarlas a imprimir en Estados Unidos, lo cual es bastante caro, o descargar el modelo STL y mandarlo a imprimir a su impresor de confianza 3D acá en la Argentina, que de paso ayudan a alguien acá con eso y es muchísimo más económico. En cualquiera de los dos casos, si entran por el link que les va a aparecer en un segundito en el chat y realizan alguna compra ahí en HeroForge, una muy, muy pequeña parte, pero que igual ayuda, va para Tomate 20 y por supuesto ayuda a seguir haciendo contenido. Además de eso, les informamos que en muy, muy poquito vamos a estar estrenando una nueva campaña masteriada por La Pocho, una campaña con mucho terror psicológico, va a ser una campaña de Cult, un juego que hace tiempo que le tenemos ganas, lo va a estar masteriando La Pocho los domingos. Y se vienen noticias porque lo adelanto, no adelanto, lo adelanto. Estuvimos hablando con la gente de Paizo y vamos a agregar una campaña de Pathfinder segunda edición, una campaña muy clásica con el sistema nuevo de Pathfinder, del cual hemos probado muy, muy poquito algunos de los de Tomate 20, así que también va a ser toda una experiencia. Pero bueno, los muchachos de Paizo estuvimos hablando y veremos qué sale. Así que esas son las novedades en Tomate 20 para esta semana y sin más avisos parroquiales, les agradecemos a los que están del otro lado. Recuerden que pueden hacer preguntas durante toda la entrevista, que obviamente las vamos a compartir. Exactamente, Cthulhu, dijimos terror el domingo, así que estás invitado a ver la campaña del Apocho. Y nada, vamos de lleno a lo que nos compete hoy. Estamos hablando con Franco. Franco es uno de los organizadores de October Roll. ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Hola, muy buenas noches. Un gusto estar acá. ¿Cómo estás? Bien, October Roll antes que nada. ¿Qué es October Roll, Franco? October Roll es un evento que surgió básicamente como una reunión de amigos entre la gente que estábamos jugando rol allá hace el 2010, un poco antes, los foros de rol, Dragones de Mahuaca, la Cofradía del Sur, y nos juntábamos y además de los conjuros, las reuniones en Ciudad Universitaria, el D&D Day y un par de cosas que se celebraban, nos seguíamos juntando para jugar rol, como hacen todos. El tema es qué pasa cuando cada persona de la mesa trae un amigo. Una mesa de 6 es una mesa de 12. Claro. De repente son 2 mesas con un máster y 5 jugadores. Y de repente éramos 15 y la casa ya no aguantaba y un día dijimos, che, bueno, cortemos con la mesa porque hay mucho ruido. Pedimos unas birras, estábamos comiendo unas pizzas, dijimos, uy, esto está recopado, llevemos unos amigos, un montón de gente, que la próxima la hacemos en un bar. Ok. Históricamente ha sido difícil encontrar lugar para jugar rol en Capital. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se aproxima uno a un bar a decirle, vamos a tener un evento de juegos de rol? Depende de la época y normalmente siempre ha sido mejor recibido en lugares como centros culturales, Claro. Centros de gestión política, o directamente kermeses o salones de barrio. Claro. Porque es una actividad que la tenés que definir como social. No es tan sencillo decir, vamos a hacer juegos de azar y por definición estás jugando con dados en una mesa. Claro. Y para el que no conoce es indistinguible de afuera. Y es un riesgo para el dueño del salón. Absolutamente. Ahora, una persona que tiene un salón y dice, che, lo cierro el sábado a la tarde porque yo abro el sábado a la noche y no me interesa, pero igual le pagué a los mozos para que estén acá, así que cerraban las puertas, iba gente a jugar
Así conocí a Rogue Trader. Eh, y esa es una forma. La otra es como supo hacer Valhalla Bar, que directamente lo pasó como juegos de mesa y decía rol y birras y se llenaba. Qué combinación esa, ¿no? La de rol y birra. De hecho, la llevan ustedes hasta en el nombre, ¿no? En el icono, todo, con October Roll. ¿Por qué crees que se da esa combinación? Que no sos o sea, son quizás el proyecto que más a la vista la lleva, pero no es la primera vez que la hemos visto. Nombraste, por ejemplo, el ejemplo de Valhalla, que es conocido recientemente. Sí. ¿Por qué tanta conexión entre rol y birra? Yo creo que Juan Pablo, mi socio, lo supo explicar mejor que nadie. Te querés reunir con tus amigos, pero tampoco querés faltar a la partida. ¿Qué pasaría si la joda y la partida fueran en el mismo lugar? ¿Habría un mejor lugar para estar el sábado a la noche? Es muy buena definición, la joda y la partida en el mismo lugar. Ahora, ¿han pasado cosas non santas con esa mezcla? Porque puede llegar a... Sabemos cómo es el tema del alcohol. No, o no es es, parte del folclore del rol con birra. no es un tema de tanto de folclore, sino que intrínsecamente por la situacionalidad hay un cierto nivel de alcohol que no te permite seguir jugando y es cuando, si no, si te cuesta leer la hoja, es como para que me voy al bar un rato y te quedas charlando y por ahí pasa el rato. Creo que si miramos el juego más como una experiencia social, ¿cuántas veces ha llegado en tu casa la situación donde dijiste, bueno, che, la partida llega hasta acá, pero la reunión sigue 3 horas más? Es cierto. Lo ¿Y han... lo llamarías non santo? No, fue solamente Entonces, para picantear la no, pregunta. nos encanta el picante. De hecho, tenemos un par de tragos con una mezcla bastante non santa de vodka y Carolina Reaper, pero Fantástico, eh, fantástico. creo que no hay un límite a traspasar ahí. Creo que por la naturaleza misma del jugador de rol y de lo empedernidos que podemos ser en nuestra afición por el hobby, Sí. tipo, si te dicen 2 tiradas más o un trago más, Está 11 bien. de cada 8 personas eligen los dados. Tengo una pregunta que me vengo guardando. No sabía originalmente, ya los teníamos en vista con estas confesiones, ¿no? De Tomate 20 que tenemos acá. Ya los teníamos en vista para entrevistarlos, pero no habíamos terminado de decidir el tema la primera vez que los íbamos a contactar, ¿no? Y antes de decir esto, yo ya tenía una pregunta que dije, no importa de qué hable con la gente de October Roll, tengo una pregunta que les quiero hacer, que es si en alguno de sus eventos hubo juegos de bebida, tipo, meto un crítico, tengo que tomar un shot, por ejemplo. No, lo ¿No? quisimos hacer. Bueno, no es permisible en Cava, es una contravención. ¿En serio? Que lo hacen. Te juro que me encantaría. Es más, tenemos una versión para jugar casera de Dan Shots. Dan Shots, ok, buenísimo el nombre. Básicamente es un dungeon, vas jugando con personajes súper simplificados de A&D segunda, primera, calculo de quinta funcionará igual. Si matás al bicho, retirás la miniatura. Si no lo matás de un golpe o el bicho te pega primero, te tomás un shot y retirás la miniatura. Lo que caiga primero, el jugador, el personaje, retirado de la mesa. Buenísimo. Una versión muy, muy extrema de Tomb Horrors. Pero sí. no haríamos nada que nos impidiera volver a hacer los eventos. Absolutamente. Hablamos de los eventos un segundito antes de ir a la temática por la que estamos acá. Tuvieron un evento muy recientemente, el 14. Sí, me habías comentado. ¿Cómo fue? Contame un poco de eso. Mirá, el evento yo creo que fue excelente. Nos costó mucho volver de la pandemia. La verdad teníamos el staff muy, muy achicado por cuestiones geográficas. Económicamente, October Roll se mantiene gracias a la contribución de los miembros que decidimos aportar para hacerlo y recuperamos de lo que se recauda en el evento la inversión para hacerlo. Claro. Y quisimos hacer un pequeño evento y se siguió sumando gente y
las cosas que nos hubieran gustado hacer para todos, pudimos hacerlas para un pequeño grupo de personas, servir una cena con comida y bebida antes para poder charlar, y tuvimos mucha gente sentada, gente que hacía mucho que no se veía, gente te diría, de todos los espectros del hobby, desde productores hasta jugadores, Sí. hasta organizadores de espacios online y dueños de ¿Dónde fue el evento, Franco? editoriales. Queremos agradecer al Club de Jubilados de Plaza Irlanda en Almirante Segui 850. La verdad, nos atendieron en lo mejor de sus posibilidades Sí. y ayudan a que todo salga. También hay un tema de que movemos un montón de equipo eléctrico. Por ahí uno le dice, sí, venimos a hacer unos panchos, unos nuggets, y nadie se da cuenta que la panchera es una resistencia, la freidora es una resistencia, y el centro de jubilados no tiene su propio generador de antimateria. Claro. Entonces, por ahí nos demoramos con algún pedido, por ahí no todas las cosas salieron a tiempo, porque justamente te tenés que adaptar al lugar, y Oktoberroll es tanto un club de rol que abre durante una noche, como un bar, como un restaurante, como un centro cultural de discusión de actividades lúdicas, y por ahí eso lo coordinan 5 o 6 personas y Claro. se vuelve... ¿Tuvieron solamente partidas o hubo algún evento más? Aparte de, obviamente, lo que me decís de la cena y eso. ¿Cómo fue más o menos el evento? Teníamos planeado una charla que se fue dilatando y no se completó en la totalidad, porque simplemente las demoras no nos permitieron usar la capacidad total del lugar, y queremos, personalmente yo quiero extenderlo, aprovechar el espacio para decirle a la gente que vino y no se pudo quedar tanto como quería en la charla por el horario, que muchas gracias por participar, hacemos esto para ustedes, y es el esfuerzo que le pone la gente en participar lo que nos deja seguir moralmente adelante. Entonces, A pulmón, se agradece el interés, porque la verdad es que esto es una de las cosas que planteamos del Oktoberroll. No son solo juegos de rol, es un hobby, es una escuela de pensamiento lúdico. Me gusta esa definición. Ningún otro juego está pensado con la falta de un objetivo de victoria por la definición básica de juego. Un juego tiene que tener un objetivo, el rol no lo tiene, y podemos pasar años discutiendo si es un juego o no, pero cuando se reúne gente que está tan aislada del mundo en el que existe, o sea, somos todos gamers, hobbyistas, coleccionistas, todo eso, y ni siquiera es la misma línea de pensamiento de que otro gamer, ¿no? Claro. Tenés un montón, ofreces miniaturas de Hero Forge y es fabuloso y ayuda un montón al hobby, pero no somos wargamers. Totalmente. Roll20 es una plataforma online, pero definitivamente no es un eSport. Absolutamente, sí. Entonces, necesitamos un espacio como comunidad, y particularmente en Argentina es complicado, y en Cava y todo Gran Buenos Aires se volvió muy difícil a lo largo de los años, y gracias a los espacios online estamos por ahí uniéndonos un poco más, acercándonos, pero realmente ¿estamos haciendo todo lo que merecemos? Es que no es lo mismo, ¿no? El espacio online, por más de lo que uno pueda hacer, lo hablo ahora un segundo, soy autorreferencial. Nosotros hemos hecho eventos de los dos tipos, ¿no? Y nunca es lo mismo, ¿no? Digo, estar de este lado en algo online, por más de que en teoría pueda llegar a más personas, el evento presencial tiene otra llegada, otra magia, otra profundidad, la territorialidad, ¿no? La presencia territorial es... No es lo mismo, y es bueno que no sea lo mismo. Creo fuertemente en la diversidad de actividades y en la diversidad de pensamientos, y creo que es importante que le demos
varios espacios al rol Totalmente. para que pueda crecer donde el rol sienta necesario crecer. Ujú. Eh, Siempre digo, todo rol es más que las personas que lo hacen, porque el rol es más que la suma de las personas que lo juegan. Totalmente. Totalmente. Eh, eh, Hablemos un segundo, si te parece, de las personas que lo juegan, porque también, y lo quiero decir porque me parece destacable y te ahorro el tener que hacerlo como autobombo, porque para mí, déjame que lo rescate. Nosotros te llamamos para hablar un poco de historia rolera en Argentina, si se quiere, ¿no? Y vos muy amablemente, muy humildemente nos dijiste fuera del aire que a tu modo de verlo había gente que sabía más de esto. Gente que por, bueno, esos avatares de la vida no pudimos contactar nosotros, pero sin embargo tenés mucho para sumarnos de eso. Así que quiero empezar y decir primero esto que dijiste fuera del aire, por si no lo decías, porque me parece loable. Pero antes que nada, ¿no? Empezar por preguntarte, ¿cómo empezaste vos en el rol, Franco? Esta es una historia que poca gente sabe, pero allá más o menos por el 95, 96, en una Comic Con, yo tendría 10, 12 años, 96 debe haber sido. Después el archivo me corregirá de cuándo fue la Comic Con. Llegué a la Comic Con por la revista Láser. Ok. Y sucedió que había gente haciendo algo con un montón de libros de aspecto extraño, tapa roja y monstruos mitológicos dibujados en blanco y negro. Wow. Y fue así que la primera vez que jugué rol fue segunda edición y no lo registré durante años porque no volví a jugar. Ajá. Como por 5 o 6 años más, hasta que tuve, no sé, 15 años, estaba en la secundaria, nos quedamos después de hora con unos amigos y alguien sacó unos dados raros y eran de 10. Entonces no reconocí la relación entre el de 10 y el de 20 Wow. y no me cayó la ficha hasta que y jugamos un clon del sistema de teatro de la mente, pero adaptado a Mad Max, porque esto Sí. es algo que pasó mucho. Era muy difícil tener material, entonces se sabía de qué se trataban los juegos de rol, pero nadie tenía los manuales realmente, entonces armábamos nuestros propios juegos de Claro, cuento. ¿cómo pasaba eso? Es algo que hemos tocado muy por los costados en diversas entrevistas, pero no se podían no se conseguían manuales acá No, originales y era incluso difícil en la época que estamos hablando conseguirlos pirateados. Es una época donde la informática recién estaba empezando a levantar, ¿no? Estamos hablando de que era todo muy artesanal. ¿Cómo era ese tema de los manuales, Franco? mira, vos lo veías, eran folios, cientos de hojas fotocopiadas, fotocopias de fotocopias. Hay una historia, la leyenda se volvió mito, el mito se fue olvidando y dicen por ahí que un grupo de 3 o 4 personas, y no voy a dar nombres porque siguen vivas, Ok. y todos van a discutir quién fue el que trajo los primeros manuales y dio origen al despertar de juegos de mente, que después sería juegos de qué, y después foro de qué, y después foro de rol. De rol, claro, yo participé en The Roll cuando era mucho más joven. Sí, yo estuve en The Roll. Wow. Entonces, bueno, eh, de ahí salieron los 3 clubes que van a pasar a la historia como los fundadores, la Cofradía, los Dragones de Mahuaca y el Dragón Verde, y había algo del sur, que ahora no lo recuerdo, pero estoy haciendo un poco de investigación para traerte algo de información. Sí, El Dragón Verde, convenciones anuales. sí. Y entonces habían traído manuales de Star Wars de 6, obviamente a D&D, y algo del teatro de la mente que ya se estaba empezando a empezar a dar sus primeros pasos, White Wolf por esas épocas, en los despertares, en el final de los 90, Sí.
y los habían traído de España y habían venido luego de la dictadura, de la mano, cuando se abrió mucho más el comercio cultural, de Sí, la mano de los Wargamers con la revista White Dwarf, claro. venían anuncios de juegos de rol y esa es la entrada cultural del rol a la Argentina. Wow. Pero hubo, y no se puede saber exactamente quién fue, al menos yo no puedo saber, alguien que trajo un primer manual fotocopiado abajo del brazo en un avión de Estados Unidos y lo repartió entre sus amigos. Y Wow. luego, también con esa historia, surge con los juegos de guerra un, un par de estudiantes del liceo militar con las miniaturas de plomo rotas que se usaban para literalmente los juegos de guerra en el liceo militar, Claro. se las pasó a quien sería después Capitán Tool para repararlas y ahí empezó la clonación de miniaturas que acompañaría fuertemente el espíritu hágalo usted mismo que tuvo el rol en sus primeros años. Claro. Entonces, ahí está el principio. Alguien lo vio, alguien dijo, che, quiero probar esto y alguien lo trajo. Y no se Wow. puede saber en qué orden pasó eso. Si lo vieron afuera y lo trajeron, si lo vieron acá y lo fueron a buscar, si lo trajeron y alguien lo vio y lo intentó jugar. Claro. Y Qué de ahí locura. surgen un montón de historias. Los clubes en provincia, que cada uno tiene su propia historia de origen. Sí. Eh, ¿Cómo era el ambiente de rol? Ahora que tocaste el tema de los clubes, ¿no? Hoy es, eh, no sé si en Argentina, pero en el mundo sin dudas, muchísimo más mainstream, ¿no? Creo que es la palabra con la que lo define todo el mundo ahora, ¿no? O sea, es como que ya perdió un poco eso que tenía de under. Yo lo llegué a vivir un poco. Yo empecé a rolear en el 2005 y seguía siendo una cosa medio Te de ubicaría por finales de la cofradía, Guarida del Fénix o Leones de Acero. bueno, y ¿cómo era el tema, ¿no? de estas comunidades que se estaban formando en esa época alrededor del rol? ¿Cómo ingresaba uno en ellas, ¿no? Como por ejemplo, estamos No, hablando de épocas antes de las... Sí. era completamente lo distinto a un grupo under. Eran muy abiertos, se Ok. anunciaban claramente las actividades y vos tenías los clubes abiertos a la gente porque ibas al centro cultural, pasabas y estaba la gente jugando y había alguien siempre que te recibía y te explicaba cómo jugar. Claro. Eh, la concepción de Under viene de que la mayoría de la gente que jugó en esa época era no poco sociable, pero poco de armar espamento. No había grandes manifestaciones de interés por esto. Nadie Ajá. salía a hacer una procesión y era más de boca en boca. Entonces, o sabías que existía o no sabías que existía, Claro. y si sabías que existía estabas más que invitado a participar, y si no sabías que existía no pasaba nada. No, obvio, sí, por supuesto, no. Nadie dice que lo hicieran de forma clandestina, ¿no? Era rol clandesta. Pero sí era Después, eso, era de boca en después boca. se va a poner un poco más Después se puede armar más clandestino, clandesta. si se quiere, ¿Por por qué? los incidentes de los homicidios en España Sí. y luego la relación del tirador de Belgrano con los juegos de computadora y rol, donde Lo la del tirador de gente, Belgrano, recuerdo el caso, pero no recordaba que hubiera un vínculo. ¿Vos, la lo tenés gente, presente eso? ¿Cómo sí, fue? sí, fue tremendo porque ya no podías anunciar que estabas haciendo juegos de rol porque te venían a investigar, no la policía, sino los dueños del lugar de qué estaba Oh, pasando y por qué había salido en las noticias. Después quedó todo en la nada, como fue una bomba mediática del momento sí, de absolutamente. pegarle a los vloggers, a los roleros, a los que hacen eh, venta de choripanes en la calle, o sea, en un momento, como en casi todas partes del mundo, le tocó su viernes 13 al rol,
Estados Unidos tuvo la cacería de brujas por parte de los Claro, padres sí. cristianos. España tuvo el incidente del tipo con la katana. Exacto. Entonces, no hay una relación entre el juego y los incidentes, pero hay una relación entre los medios Absolutamente, sí. para el juego. Absolutamente. Acá pregunta en el chat, y aprovecho para sacarlo, porque es cierto, hay gente que quizás no lo recuerda el caso. Catulo está preguntando qué fue el tirador de Belgrano. No me acuerdo de eso. El tirador de Belgrano fue un caso lamentable de una persona con, y por favor agregame, Franco, lo que vos recuerdas también, que seguro lo tenés más presente, una persona con muchos problemas mentales, lamentablemente, que salió a la calle en el barrio de Belgrano y a disparar con una pistola, si mal no recuerdo, mató gente ahí en la calle y se lo asoció, como cuenta Franco, yo no recordaba con los juegos de rol, eso me suma un montón, no me acordaba de eso, pero sí se Se le habló mucho en su encuentra momento. cuando Sí. se hace la investigación posterior, se lo había asociado primero al Doom y a los juegos de tiros, Sí, y se menciona que se le encontraron libros de rol en la habitación. claro, exactamente. Una casualidad lamentable. Absolutamente. Podrían, Bueno, cuando fue lo... Sí. podrían haber culpado a Adidas, tenía zapatillas también, pero... Absolutamente, ¿no? Fue como, esto se da muy seguido, ¿no? Y abundan los casos. Cuando fue la masacre de tiroteo escolar de Columbine, que en Estados Unidos, ¿no? Como que hasta el día de hoy una de las más famosas, se lo asoció al Doom, ¿no? Que ellos eran asiduos jugadores del Doom, ¿no? Los muchachos y los asesinos. Y bueno, ¿no? Esos vínculos mediáticos son muy fáciles de hacer y también les conviene muchas veces a la gente cercana, a la gente que comete estas acciones. Es un chivo expiatorio, ¿no? En definitiva, es no admitir que quizás uno como gente que podría haber hecho algo diferente por un hijo, por un familiar, que podría haber detectado algún problema mental, algún tema complicado de conducta nociva para terceros, es más fácil culpar a un juego, ¿no? Como fue el caso también del suicidio en Estados Unidos que desató el pánico satánico con D&D, que de ese sí hemos hablado un montón, y que hizo esa película de mierda de Tom Hanks que nos sacamos encima como 40 años después, casi. Pero bueno, volviendo al tema, y es muy bueno esta salida que tuvimos de esto, porque es necesario a veces recordar de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál fue el juego que empezaste a rolear? ¿Dijiste que era como un Mad Max o entendí mal? Sí, una creación Sí. futurista, posapocalíptica, que utilizaba el sistema de vampiros de sumar un atributo y una habilidad. Sí. Pero no lo hicimos durante mucho tiempo. No habremos llegado a fin de año sin conocer otros juegos. Y nada, jugamos vampiros mal como todos en esa época. Absolutamente. Vampiro la masacrada, digamos. Eso pasó Sí, mucho o la tiempo. mariscada, porque apestaba. Okay. Pero luego conocimos. Yo con el grupo jugué un tiempo, pero después no seguimos jugando con el mismo grupo. Me acerqué a la Cofradía del Sur y en un momento, acá creo que es donde empieza mi atestiguamiento del rol. Okay. Supe estar participando de la Cofradía, el Teatro de la Mente y un par de partidas privadas, jugando rol 4 o 5 veces por semana. Wow, un montón. 4 o 5 veces por semana. Sí. Entonces, ahí conocí un montón de todos los clubes y su trayectoria. Sí. Y todo eso decantó en una mayor estabilidad de jugar los fines de semana. Sí. Cuando me encontré con The Roll y los foros, y eso era para probar partidas y juegos y no encontrar, hoy en día creo que eso es lo que mayormente disuelve los clubes antes de que empiecen. Hoy no necesitas jugar todos los juegos para saber cuáles te pueden gustar y cuáles no. ¿Es cierto? Podés conocer los juegos sin la necesidad
de clavarte una campaña de 6 meses. Es muy interesante lo que contás, sí, es Antes cierto. no era tan posible. Si hubiera salido Burning Wheel en el 92, ¿qué chances tenías de entender el sistema sin 60.000 páginas de foros escritas acerca de cómo funciona y cómo interpretarlo? Totalmente. Tenías que jugar con 3 o 4 masters distintos para ver cuáles eran las diferencias de interpretación, y entre esos 3 o 4 masters tal vez habría 2 manuales, uno por club. Antes de la existencia de estos foros, ¿no? Me imagino, corregime, o sea, estoy tirando una suposición, pero apelando a tu experiencia en esto, que cada máster era mucho más diferente rolear con másters diferentes, me imagino, ¿no? Porque en definitiva no había esta suerte de consenso, ¿no? Lo veo, por ejemplo, hoy en quinta edición, que vos entras a cualquier foro y te dicen no. Tipo, más allá de que, por supuesto, todos reconocen que hay diferentes estilos de roleo, te dicen no. Una partida tiene que ser así o a lo sumo asá. Y tenés dos corrientes. Pero no te pasaban quizás tan... no te pasa ahora tan seguido algo del estilo de mi máster interpreta el manual como se le canta el culo, ¿no? Y yo ni me entero porque no lo leo el manual, soy un simple jugador. Había como, calculo yo, algo más, no sé si decir experimental, no me convence la palabra. No, te puedo dar mi visión y decirte que A no, ver, el rol no cambia. ¿no? Jugá la misma campaña con 3 masters de idiosincrasia distinta, de Sí. un pensamiento acerca de cómo es la autoridad narrativa distinta, y vas a tener experiencias distintas. ¿Jugaste con gente de otras culturas? Por supuesto, sí. Sí. ¿Te parece que un hindú dirigiría la misma Tomb of Madness que un polaco? No, por supuesto. Ahora, Entonces, quizás no formulé bien la pregunta. ok. En igualdad de condiciones, ¿no? No niego esto ni en absoluto, pero en igualdad de condiciones, yo creo que antes de que se formaran estas mentes colmenas, si se quiere, ¿no? Que donde siempre hay 2 o 3 posturas, ¿no? No es que es algo unísono. Estaba más descentralizada esa autoridad narrativa que vos decís. Hoy hay cosas que no se discuten o que se discuten muy poco de cómo tiene que ser una partida de rol. De hecho, yo he vivido el cambio. Yo empecé a rolear con 3.5, la roleé bastante. Vi la guerra de ediciones, que es un tema que te quiero consultar también porque es medio cómico que esto pase y lo estamos por vivir de vuelta, con cuarta edición y con quinta. Yo ¿No? estuve en la primera línea y Sí, va a ser un por programa eso. aparte de Y ese. la verdad es que yo noto, ¿no? Hoy como que hay quizás cierta deferencia, esta es una palabra que me gusta un poco más, cierta deferencia de los masters hacia lo que dicen los foros, hacia lo que dicen lo que dice Reddit hoy, por ejemplo, ¿no? Lo que dicen ciertos roleros famosos de acá y de afuera, sobre cómo se tiene que rolear o cómo tiene que ser un buen máster, cuando antes era más común, y tengo un montón de anécdotas de gente que hemos entrevistado acá, ¿no? Cruzarse a veces con másters polémicos, por lo menos, ¿no? Tipo que hoy diríamos, che, eso es raro, ¿no? Y no hablo de ninguna cosa mala en sí mismo, ¿no? Pero quizás posiciones mucho más adversariales, ¿no? Como el máster que siente que es él contra los jugadores, ¿no? Cosa que he visto en mis inicios y veo cada vez menos, por ejemplo, ¿no? Ahí es a donde quería ir, ¿no? No estoy diciendo que vaya a ser siempre lo mismo ahora rolear con gente de culturas diferentes, no, sino que creo que en ciertas cosas se ha generado una suerte de consenso que antes no existía porque no estaba el lugar para debatirlo, o era muy pequeño, como estos clubes que vos decís. Ahí era donde iba mi pregunta. No, creo que sigue existiendo, pero siempre fueron la minoría. Lo que vos decís como, digamos, el máster que destacaba por bueno o por malo, Uh-huh. porque también la época de la regla de oro ha sido la época de los Masters de oro. O sea, nadie te menciona su mejor partida de la mina de Pendelhaven, que pasó hace 1 año y medio. Claro. Entonces, y acá me voy a poner, sí, te voy a jugar la carta de veterano.
Lo estás viendo parado hoy. Cuando estabas parado en el mismo lugar, pero hace 20 años, Sí. era como hoy. Un 80% de la gente decía que había que hacer A o B, un 5% decía que tal vez había que hacer B o C, y un 3% era, mira, tiro el dado y me invento el resultado, y el otro 2% era, hoy me la pegué en la pera y los voy a hacer estallar a estos pibes. Ok. ¿Qué te parece que pasa la historia? Ok, perfecto. Yo sigo pensando, con muchísima menos experiencia que vos, que más allá de que siguen esas divisiones, y te tomo el punto, o sea, Sí, no, lo doy, lo tomo completamente. Siento que quizás hay un espacio que antes no existía así de debate, pero no, lo por tomo, lo tomo. supuesto, no, completamente. Pero hoy visibilizamos la norma. Sí. No tenés ningún lugar habilitado, honestamente, para hacerlo de manera distinta. Bueno, es Gravemente. cierto, creo que ahí diste en el clavo, me parece que estoy muy de acuerdo con eso que estás diciendo. Es Yo un creo tema que de hoy estamos visibilización. invisibilizando todo lo que vos decís que hoy no hay. Claro. Ujú. Está Digo, bien, pues, ahí creo que entiendo mucho más el punto, que me queda clarísimo ahora. es más, te voy a subir la apuesta. Dime. Yo dirijo semanalmente una partida de Player versus Master con un consenso completo de la mesa. Es una campaña armada por mí desde los albores de 3.5. Sí. Y esta es la campaña más difícil que he armado. Requiere de ¿Tenés la todo. campaña desde, perdón, porque capaz entendí mal, desde hace bastante tiempo tenés la No, campaña? sí, 2 años, pero Ok. la armé durante la guerra de ediciones. Cuando Ah, salió el último ok. libro de 3.5, me Sí, los volví a leer todos y dije, bueno, con este material quiero armar la mejor campaña de D&D que haya jugado. sí. Listo. Lo hice, la dirigí un par de veces y es básicamente cruel, no hay otra forma de describirlo. Pero Ujú. es una experiencia también única. Ahora, no hay un lugar. Pero la definís así, te canto el retruco. Quizás en otra época ni siquiera se te hubiera ocurrido definirlo, ¿no? Y decime que no, si estás en desacuerdo. Pero quizás en otra época ni siquiera la hubieras definido así. Hubiéramos dado por sentado que esa era la manera de jugar D&D, ¿no? No. ¿No? Justamente me estoy basando en campañas especialmente difíciles y definidas como asesinas por sus creadores, la Torre Fantasma de Inverness, Sí, la Tumba de la Aniquilación original, claro, por supuesto, sí. la Mascarada de la Muerte Roja de vampiros, cualquier aventura de paranoia. Entonces, sí, siempre hubo una concepción de que había un juego para contar la historia y un juego para superar el desafío. Ok. Siempre estuvo esa diferencia. Y, y nunca nadie le prestó atención, eso fue el punto. Hoy en día tenés que está jugando Pathfinder Kingmaker en computadora y tiene el regulador de dificultad solo para ver si querés ver la historia. Totalmente, Nunca estuvo ese totalmente. regulador de dificultad. Sí, Era lo que el máster te ofrecía. sí, Y lo que no había tanto era la charla jugador-máster, porque no había tanto máster de dónde elegir. Entonces el máster te decía, mira, me gustaría hacerlo diferente, pero preparé esto. sí, Si querés lo charlamos para la próxima. sí, Pero había 40 jugadores y 4 masters. sí. Y ahora, yo soy jugador en esa época, ¿no? Y entro al rol de una forma parecida a la tuya, ¿no? Un amigo me propone masterear, supongamos D&D, puede haber sido cualquier otro juego. Sí, sí. ¿Cómo me entero yo? Mi amigo va a tener un estilo de mastereo, A o B, el de él, no Sí, importa, pero se va a enmarcar, generalmente los masters se enmarcan en categorías más o menos amplias, dependiendo de la campaña que hacen, todos podemos, obviamente, masterear de forma diferente, ¿no? Pero, ¿cómo me entero yo, como jugador, en esa época, ¿no? De que existen otras maneras de rolear. Porque hay jugadores que van a eventos, van a clubes, como vos bien contabas, y hay jugadores, ¿no? Que, como me ha pasado a mí,
cuando nos juntábamos más jóvenes, que en realidad jugábamos entre amigos, no íbamos mucho a eventos, mucho más tarde fuimos a eventos. ¿Cómo se enteraría uno que existe otra manera de jugar rol? Porque hoy por internet es mucho más fácil leer historias buenas y malas o neutrales, sencillamente diferentes puntos de vista de otras campañas. ¿Morir siendo jugador o vivir lo suficiente como para transformarte en máster? Ok. No, es gracioso, pero era así. No solo no sabías que no había otras formas de jugar, tampoco estabas seguro de qué estabas jugando, cómo o por qué a veces. Ok, me interesa eso. Podía gustarte o no. Por supuesto. Y hacías lo posible para pasarla bien, pero yo tenía amigos que iban para pasar la tarde y estaban ahí escuchando la historia y cada tanto le preguntaban, lo sigo a él. Bueno. Claro. ¿Conoces la historia del Dungeon abierto? Una breve historia que ronda la internet desde épocas inmemoriales. Una partida en Estados Unidos. Una vez un máster tradicional decide hacer algo distinto en vez de un dungeon. Arma todo un bosque muy tupido. Sí. Y un jugador que siempre era muy activo en su mesa, de repente se quedó completamente callado, siguió las indicaciones, fue por donde había que ir, hizo las preguntas correctas, combatió cuando había que combatir, encontró las pistas, resolvieron la aventura, volvieron al pueblo y el jugador se le acerca y le dice, disculpa, pero ¿cuándo llegamos al dungeon? Claro, absolutamente. Entonces, ¿por qué jugás rol? Claro. Antes de honestamente preguntarme cómo se jugaba, necesito preguntarte por qué jugaste. Y de eso desciende todo. Muchas veces no empezaste a jugar o no comprendiste que era un juego de rol hasta que no habían pasado años de que simplemente te reunías con tus amigos. Es muy interesante eso que planteas. Yo creo que se me ha dado a mí y no sé si no se le dará a la mayoría de los jugadores de rol. Es medio raro, ¿no? Que tenerla clara, ¿no? Antes de probarlo. Es algo que se da mucho en el rol eso. Lo solemos pensar después, como tantas cosas en la vida, ¿no? Sí, yo he estudiado bastante acerca del rol para dirigir mejor y como actividad es increíblemente complejo. Sí. Porque evoca un aprendizaje casual, pero a la vez involuntario. Totalmente, totalmente. Lo que aprendemos jugando, y especialmente mastereando rol, tanto del rol en sí como de todo lo que le metemos al mundo ficcional, es una locura. Lo hemos hablado mil veces, ¿no? Digo, está este chiste que también circula por internet muy común que dice, ¿qué pensaría la policía si revisa la historia de búsqueda de un máster, ¿no? Google, ¿no? Es terrible eso. Te hago una pregunta yendo un poco a esto. ¿Notas o no, por supuesto, diferencias en cómo se jugaba en tus inicios y cómo se juega ahora? Algo que digas, che, esto cambió un montón, esto no cambió nada, esto cambió en apariencia, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. ¿Qué notas parecido, qué notas diferente? Creo que la gente está mucho más cómoda jugando. ¿En qué sentido? Sabe qué está pasando. Llega al rol sabiendo, se puede educar. Citando a Avatar, libera tu mente de tus posesiones materiales y entra carente al vacío. Creo que ese era el espíritu del jugador quintesencial de rol antiguo, donde entraba sin ningún preconcepto, pero también sin ninguna expectativa. Solo lo hacía. Y eso te da un poder ficcional tremendo. Hoy noto que muchísimos
jugadores nuevos están limitados por sus propias preconcepciones del rol. Y es muy difícil. ¿En qué sentido? Creo que estoy bastante de acuerdo, pero a ver, me parece una idea muy interesante la que acabas de tirar. Que entienden lo que es una ronda de turnos y no la quiebran naturalmente como haría alguien que empezó a jugar de la nada, y eso le quita un montón de espontaneidad al jugador. Claro. Y depende de cada persona si eso es bueno o malo. No todos jugamos igual y no todos usamos las mismas herramientas para los mismos fines. Claro. Y con eso en mente, hoy sabés, quieras o no, que un juego de rol existe. Antes podías jugar rol durante 6 horas y no saberlo. Wow. Tenemos una pregunta acá en el chat que, más allá de que no es justo de la charla de hoy, me parece súper interesante si le podés también dar tu punto de vista, que es Nadia Cerato está preguntando ¿cómo se empieza a masterear? ¿Qué hay que saber? Y nos pone una emote de una persona agarrándose la cabeza. Así que tenemos alguien que tiene interés por masterear, Nadia, supongo. Una pregunta que es una pregunta que nos suelen hacer, pero Franco, me interesa tu perspectiva, que seguramente tengas también consejos porque lo has vivido. Sí, muchísimas veces, y más que nada haciendo eventos y convenciendo a personas que están listas para dirigir. Sí. Pero voy a ir a un paso antes para Nadia. La pregunta es, ¿por qué querés dirigir? ¿Vos querés contar una historia? Sentate, charlalo con tu historia, y cuando estés convencida de que es la historia que querés contar, decir a un grupo de gente, che, voy a contar esta historia. ¿Quién quiere participar? Y vas a estar lista, porque todo lo demás va a descender de eso. Pero por ahí no, por ahí solo vos querés pasar un rato con tus amigos y no hay nadie que quiera masterear, y como dice el dicho, el héroe es el último en dar un paso atrás. Entonces decirle, che, mirá, no sé si estoy lista para masterear o no, pero tengo la voluntad de hacerlo, denme una mano y andá con un pie adelante porque el resto de la mesa te está bancando. Totalmente. Y por otro lado, querés la experiencia de masterear porque, nada, agarraste el anillo y te corrompió, y ahora querés dominarlos a todos y atarlos a tu mesa, y agarrar tu libro, leer aventura y decir, miren, esto se va a jugar así, y que a la gente le guste tu energía y no tengas miedo al éxito. Depende de por qué querés dirigir. Yo tardé mucho en entender este tipo de cosas, y son por ahí, incluso para mí, súper complejas, que a veces el rol no es tanto qué quiero hacer, sino por qué lo quiero hacer o qué quiero lograr. ¿Estoy cumpliendo mis objetivos cuando estoy haciendo esto? Tipo, si lo hago para divertirme, ¿cuál es la diferencia entre jugar rol y jugar a la computadora? ¿Qué estoy llevando a la mesa? ¿Qué me estoy llevando a la mesa? ¿Qué estoy dejando en la mesa? Y cuando respondes esas preguntas, el resto se trivializa. Claro. Pero por ahí hay gente que tiene que saltar a la pileta y mojarse. Absolutamente. Súper de acuerdo, así que ni siquiera le agrego a la respuesta porque creo lo mismo. Es, en definitiva, ¿no? Tirarse a la pileta y también romper un poco la ilusión que siempre se lo decimos a los jugadores. Muchas veces del otro lado parece que el máster, no sé muy bien por qué sea esto, quizás sea por la máscara de confianza que a veces nos ponemos, ¿no? Pero digo, parece que el máster sabe un montón, que se preparó un montón de cosas, y la realidad es que del otro lado, a veces el máster dice, che, no estaré siendo... Tenemos mucho síndrome del impostor también, ¿no? Quienes mastereamos habitualmente, ¿no? Como diciendo, che, no habré hecho muy poco, che. Y con muy poco, entre comillas, se hace un montón, ¿no? Con una mesa que esté ahí bancándote, le das para adelante y aprendes sobre la marcha, va a estar todo bien. Todos los másters empezamos así, ¿no? Digo, no hay con qué darle. Agarrás un manual, te fijás qué historia querés contar, como dice acá Franco, y es tirarse a la pileta, ¿no? Es 3 párrafos hacen una sesión, nos dice Pacho36 acá. Absolutamente, puede ser. O un montón más, lo que vos quieras. Hay gente que le encanta escribir un montón para las sesiones, hay gente que se hace un resumencito.
hay diferentes cosas. Les Para estamos empezar, tirando. para Sí, empezar a dirigir, yo no te recomiendo escribir tanto, porque hay una realidad que es, muy de si lo acuerdo. haces perfectamente no tenés lugar para mejorar. Y si te equivocás te vas a frustrar un montón. Es mejor salir a equivocarse rápido y fácil y aprender rápido. Absolutamente. Absolutamente. Te hago un par de preguntas de curioso no más. ¿Cuándo empezaste a ver, capaz fue desde el comienzo, pero ¿cuándo empezaste a ver miniaturas en las partidas de rol, tipo usadas asiduamente? ¿No? D&D, capaz Warhammer, Fantasy, ¿no? Jugaba en la cofradía y se hacían los torneos nacionales de Warhammer. Ah, bien, desde el comienzo entonces. Pero sí, sí, o sea, debe haber la persona que no vio una miniatura hasta que ya fue adulta, pero yo nací entre el metal y el Ah, plástico. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y te hago otra consulta, ¿no? Que es este tema que tocamos muy brevemente, pero que me súper interesa porque creo que se va a vivir dentro de poco. Yo ya lo he vivido 2 veces. eh, Guerra de ediciones. ¿Por qué? ¿Por qué pasan? Vos estuviste, dijiste, en el frente de una de ellas. ¿Cómo fue eso? Estábamos participando del beta test de cuarta edición. Sí. De alguna manera me tocó esa semana jugar el healer y me di cuenta de que si cargaba un enemigo, el bárbaro le daba 3 puntos de vida a alguien. Cuando le daba puntos de vida, el bardo podía moverlo, y si un aliado terminaba al lado de un enemigo, el bárbaro, como ataque de oportunidad, podía volverlo a cargar. Ujú, Y había un... No te jodo, era un abanico, que cuando vos le dabas un punto de vida temporal le curabas un D6 de vida al tipo. Y fue, bueno, lo cargo, como lo cargué recupera puntos de vida, como recuperé puntos de vida lo muevo, como se movía al lado de un enemigo lo cargo al enemigo, vuelvo a mover a mi aliado, y hacías un pinball, y por ahí rescatabas a una persona y la mandabas a full HP de nuevo si tenías sí, suficientes enemigos. sí. El problema era el abanico. Erratearon ambos poderes y en el ejemplo pusieron el nombre de mi personaje. ¿En serio? ¡Wow! Es tremendo eso. Pasaste la historia Pero formal nunca de. ratearon el abanico. Ok, ok, ok. Eh, sí, fue el nerf que vino después de Cascade of Blades para el Ranger, Sí. que estaba súper abusable, pobre poder. Pero bueno, eh, hubo una guerra de ediciones, pero hay que entender bien a qué se refiere guerra de ediciones. Para todos los que jugaron Mago, esto no es ninguna sorpresa, es una guerra por el paradigma. Absolutamente. ¿Qué significa jugar D&D? Porque no, siempre que hubo un cambio de edición, hubo un cambio drástico de la relación entre mecánicas y narrativas. Entre D&D y Advance se complejizaron las reglas, aumentaron las clases. Entre AD&D y tercera, de hecho, cambió el lore. Vecna se levantó como dios y sucedió toda la historia del Planarchism, que no lo sé pronunciar. De tercera a cuarta fue la Spell Plague, Spell Spellbreak, sí, Scar, sí. eh, Spell Paranoia. Y ahora en quinta no me sorprendería que hubieran cancelado algún dios por ahí. Pero, ¿qué pasa? Vos, cuando jugás un juego, eh, necesitas gente para jugarlo. Ujú. Y para que haya gente para jugarlo, necesitas que el juego sea popular y conocido. Y eh, cuando no lo está haciendo, te quedas sin gente. Entonces, si querés proteger tu juego, tenés que proteger tu paradigma. Claro. No se trata de un... Muchas veces la gente que lucha a favor de un paradigma es la que no está conforme con su mesa actual. Ajá. Entonces, ahí tenés... Perdón, creo que del trabajo me intentaron llamar. Ah, qué molestos. Pero bueno, Sí. eh,
Mil disculpas por eso. No, no hay problema. Estás diciendo que a veces la gente que pelea por este paradigma no está conforme o contenta con su mesa, creo que habías dicho. Sí, Exacto, no está conforme con cómo está jugando rol. Y ahí se da la guerra de ediciones. claro, Porque gente no va a hacer el cambio. Y la empresa lo hace. No se dio una guerra de ediciones real entre, qué sé yo, MERP y MERP segunda edición. Estamos en quinta edición de MERP. Y nunca claro, nadie salió a decir que hay una guerra de ediciones de MERP. claro. ¿Por qué es esto? Porque el modelo comercial de TCR y Wizard of the Coast requiere que haya un cambio de ediciones para captar nuevo público. Ujú. Pero a la vez significa dejar de darle soporte a su público antiguo que no quiera pasarse. Totalmente, No puede, dos ediciones no pueden convivir comercialmente. absolutamente. De la misma forma que un grupo de gente no puede ir al mismo club, a dos clubes diferentes el mismo día, a la misma hora. Claro, Entonces, si un club jugaba 3.5 y otro club empieza a jugar cuarta, y el club necesita una cantidad de personas para seguir vivo, y la mitad de esa gente se va a jugar cuarta, y el club antiguo no recupera a la gente, y el club nuevo, además de la gente que se llevó de tercera, capta nueva gente que viene exclusivamente a jugar cuarta, un club va a morir y el otro no. claro. Esa es la razón para que se luche una guerra de ediciones. ¿Cuál, ¿Con cuál edición te sentís más identificado, Franco? 3.5 de D&D. No Pathfinder, primero. No, para nada. Pathfinder está bien, es 3.7 y medio. Claro, Me gusta Pathfinder, juego Pathfinder, tiene grandes cosas, pero no es 3.5. claro. Perfecto. Te hago la pregunta y es siempre compleja, así que te la adelanto mientras la presento, que es, ¿qué en tu historia rolera, qué le hubieras dicho a el Franco que recién se iniciaba en el rol, o que recién quizás se iba a iniciar como máster, con la experiencia que tenés ahora, ¿no? Uno siempre comete errores, mejora cosas, ¿no? Cambia maneras de ver ciertas cosas y esa sabiduría, aprendizajes, ¿no? Los adquiere solamente a los tumbos, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo o qué le dirías a tu incipiente rolero si pudieras hablarle? Compra Bitcoin, pero más Compra Bitcoin, por supuesto. No sos el primero que lo dice. Estoy bien. muy de acuerdo. No, a ver, ¿qué pasa con esto? Hay dos respuestas. Una que es la realista, que es, no le diría nada porque no quisiera que cometiera ningún error menos o hiciera algo diferente. Por supuesto. Siento que llegué a un punto muy bueno del rol, Porque esto es otra faceta. mayormente Sí, por mis errores. absolutamente. Pero si pudiera decir, bueno, mira, es un punto apartado en la historia, creas una línea del tiempo alternativa Sí. y mejor, creo que le pasaría el Tao, que es, ¿por qué vas a Ok. jugar esta mesa? ¿Cuál es la agenda narrativa de la mesa? ¿Qué historia querés contar? ¿Qué espera la mesa de vos? ¿Y qué esperás vos de la mesa? Haz esas 5 preguntas antes de jugar cualquier cosa y no vas a necesitar saber sistema, eh, conocerte con el grupo, nada. Vas a disfrutarlo tanto como la persona que más disfrute la mesa. Bueno, Eh, eso para mí es la sabiduría que he acumulado a través de todos esos errores, pero no quisiera perderme el adquirir esa sabiduría. absolutamente, absolutamente. De hecho, tampoco sos el primero que nos dice que obviamente perderse esos errores, o mejor dicho, en definitiva, esos errores son los que nos llevan a ser quienes somos, ¿no? Y los que trajeron esos aprendizajes. Pero me quedo con esa perla de sabiduría final. Y, Franco, ¿dónde podemos encontrar October Roll? ¿Dónde puede averiguar más la gente? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Instagram, Facebook, y hay una página www.octoberroll.com.ar. En Instagram y Facebook nos encuentran como @octoberroll. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Franco, por la entrevista. La verdad, No, sinceramente, creo muchísimas que gracias a me dio un ustedes. panorama muy, muy interesante
de cómo se inició esas cosas. Está bueno esto de intercambiar perspectivas, enriquece un montón. Así que muchas gracias. Muchas gracias a los que nos están escuchando ahí. Reconozco nombres de gente que estuvo en un evento. No sé si Jam Gala, me parece que vos estuviste jugando en una mesa conmigo, si no quiero mentir, corregímelo. Gracias por ver la entrevista, va a estar subida a YouTube dentro de poquito para que la puedan rever ahí o recomendar y compartirla. Y nos vamos, Lito, con un raid, si podemos, a Broadcast, que creo que está transmitiendo su partida habitual de Altaria. Y nada, muchas gracias por vernos. Ya saben, si quieren pensar el rol, si querés venir acá y ver cómo es esto de contar diferentes historias, qué historias querés contar, pasate por acá y tomate 20. Nos vemos la próxima. Chau, chau.